haciendo del curso de manejo integral del paciente crítico COVID-19. Hoy vamos a tener dos charlas y una reseña, unos datos del estudio que estamos realizando. La primera va a ser a cargo del doctor Nicolás Medel, que nos va a hablar sobre cor pulmonar agudo, falla de ventrículo derecho en la insuficiencia respiratoria aguda. Luego va a venir el doctor Pablo Mercado, que nos va a hablar sobre miocardiopatía asociada a COVID-19. Y posteriormente vamos a ver algunos datos de investigación, algunos resultados preliminares, en el cual vamos a ver cuál es la incidencia tanto de injuria miocárdica, disfunción sistólica, cor pulmonar y tromboembolismo de pulmón. Una serie de pacientes de 4 hospitales de Santiago de Chile. Bueno, le doy la bienvenida y le agradezco enormemente al doctor Nicolás Medel. Él es médico intensivista, jefe técnico de la unidad de cuidados críticos del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, y él nos va a conversar sobre falla ventricular derecha en insuficiencia respiratoria aguda. Adelante, Nico. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Agradezco la invitación y poder participar en esta instancia. Bueno, la idea de esta presentación es generar conciencia sobre este problema que es relativamente frecuente y que de todas formas está un poco oculto. Vamos a ver que es frecuente en los pacientes críticos, sobre todo en insuficiencia respiratoria aguda. Esta presentación la vamos a dividir en varios segmentos. Primero, algunas palabras de fisiología del ventrículo derecho y la circulación pulmonar. Luego, de falla derecha en UCI propiamente tal. Y finalmente, cómo la ventilación mecánica puede afectar el ventrículo derecho y algunas estrategias que pueden ayudar a proteger el ventrículo derecho y por lo tanto el sistema cardiovascular. El ventrículo derecho ha sido un poco olvidado quizá porque la mayoría de los estudios fisiológicos, clínicos, se enfocan mucho en el ventrículo izquierdo. La fisiología, la circulación, el shock, la falla cardíaca aguda. Así que en general el rol preponderante ha sido más bien del ventrículo izquierdo. Hay más interés como bomba, pero en el último tiempo, sobre todo con la incorporación de la ecocardiografía en las unidades críticas, se ha reconocido el ventrículo derecho como un rol relevante tanto en la circulación como en la fisiología pulmonar. Ahora hay que reconocer que el ventrículo derecho tiene una estructura diferente al ventrículo izquierdo, es más pequeño, tiene menos tejido contráctil, está sometido a menores presiones y lo hace menos susceptible a isquemia, por ejemplo. Pero con estas condiciones, de todas formas, el ventrículo derecho tiene que ser capaz de generar el mismo flujo de sangre que el ventrículo izquierdo, por lo que se podría señalar que la bomba que impulsa la circulación de este circuito debe ser capaz de mantener un elevado gasto y no generar altas presiones. Así entonces se ha considerado que el ventrículo derecho es muy relevante, que se requiere para el funcionamiento del ventrículo izquierdo, el cual solo puede ser tan bueno como el ventrículo derecho. En esta imagen quiero mostrar esquemáticamente cómo se ve cortes transversales de la relación que hay entre ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, en relación a que el ventrículo izquierdo se observa con un corte transversal más bien cilíndrico, pero el ventrículo derecho tiene una forma más bien semilunar en este corte transversal. De igual manera, para entender la fisiología o la contracción del ventrículo derecho es un poco más difícil porque al no tener esta forma cilíndrica, sino más bien triangular, como se ve en la imagen tridimensional, eh, el análisis de la contracción por ecocardiografía es un poco más complejo. Así que la estructura la verdad es que es distinta y la forma de contraerse también es distinta al ventrículo izquierdo. El ventrículo derecho se encuentra conectado en serie con la circulación pulmonar y esta circulación pulmonar aloja cerca del 9% de la volemia, o sea, más o menos medio litro de sangre.
solo aproximadamente 70 ml están los capilares pulmonares. Lo que es importante entender que es poco volumen, pero que está sometido a alto flujo, y eso permite la oxigenación adecuada para finalmente todos los tejidos. Este flujo es súper relevante para la oxigenación de la sangre, eh, pero este flujo, cuando se altera, va a tener repercusiones en el ventrículo derecho, que puede significar sobrecarga de presión, por ejemplo, y eso luego entorpecer la entrega de sangre al ventrículo izquierdo y finalmente la entrega de oxígeno a los tejidos periféricos. Entonces, hay que reconocer que el ventrículo derecho se puede afectar por problemas pulmonares primarios que pueden determinar hipoxemia o que pueden determinar hipercapnia, y que eso va a generar vasoconstricción que puede hacer que el ventrículo derecho se sobrecargue y falle. Y por otra parte, la falla ventricular derecha primaria puede significar una falla respiratoria secundaria. Por lo tanto, la interacción entre falla derecha y falla respiratoria puede ser en ambos sentidos. Ahora, ¿en qué escenarios de pacientes críticos podemos encontrar falla derecha? En relación a la falla derecha aguda, no hay una definición clara. Hay algunas definiciones de consenso o de consenso de expertos. La Sociedad Europea de Cardiología la reconoce como un síndrome progresivo de rápida instalación con congestión sistémica resultante de llenado ventricular derecho alterado y o disminución del flujo de salida. O sea, acá incorpora concepto de congestión en relación a la falla derecha, que también puede significar disminución del flujo de salida, y eso puede llevar a hipoperfusión. La Sociedad Europea de Cuidados Intensivos la define como un estado en el que el ventrículo derecho es incapaz de mantener las demandas de flujo sanguíneo sino sucesivo al mecanismo de Frank-Starling. O sea, el ventrículo derecho empieza a tratar de mejorar su volumen sistólico, eso a expensas de dilatación, que finalmente pueden significar, como vamos a ver, interacción con el ventrículo derecho, claudicación del ventrículo izquierdo y secundariamente del derecho también, del izquierdo también, perdón. La presentación clínica es bastante variable, es poco específica y se puede confundir con todo lo que puede producir estados de shock circulatorio o insuficiencia respiratoria también. Entonces podría haber una serie de patologías que se pueden confundir con una falla ventricular derecha, pero que al revés, cuando estamos presentes frente a un estado de shock circulatorio, de falla respiratoria, es relevante buscar dirigidamente la falla derecha como una etiología primaria de ellas. Así, lo clásico es que la falla derecha cursa con fenómenos de hipoperfusión clínica, como se observa ahí con llene capilar lento, o congestión sistémica, yugulares ingurgitadas, derrame pleural, ascitis, hepatomegalia sensible. Con intención de objetivar más bien la falla derecha, se pueden utilizar cateterismo, el catéter de arteria pulmonar, por ejemplo, donde clásicamente la presión de la aurícula derecha es mayor que la de oclusión pulmonar o capilar pulmonar, o más recientemente utilizando ecocardiografía, donde se puede analizar visualmente y semi-cuantitativamente, como vamos a ver, la función del ventrículo derecho. Se podría decir que hay falla derecha primaria y secundaria. Por ejemplo, cuando hay una miocarditis, cuando hay un infarto del ventrículo derecho o una arritmia, eso puede constituir una falla ventricular derecha primaria, que probablemente se ve más en las unidades cardiológicas. Ahora, lo más frecuente en las unidades críticas no cardiológicas son falla derecha secundaria. Por ejemplo, en relación a embolía pulmonar, a una insuficiencia respiratoria, un distrés respiratorio, o algún otro fenómeno que aumente la poscarga del ventrículo derecho, como la interacción con la ventilación mecánica. Es muy relevante reconocer esto, porque al ser la falla derecha un síndrome, el correcto centramiento terapéutico va a ser tratar de eliminar la causa primaria que está generando la falla derecha. Así, en las unidades críticas, los escenarios más frecuentes que se asocian con falla derecha los ilustro en esta figura: la embolía pulmonar, el distrés respiratorio agudo, estados de acidosis grave, la interacción con el ventilador mecánico, postoperatorios de cirugía cardiotorácica y también la sepsis. A esto, en lo global,
se le conoce como cor pulmonar agudo. ¿Por qué se produce este fenómeno de falla derecha en los pacientes críticos? En general, el fenómeno más frecuente a reconocer es un aumento de la poscarga, que va a significar una sobrecarga de presiones o también una sobrecarga de volumen que finalmente va a dilatar el ventrículo derecho y que al sobrepasar su mecanismo de compensación puede impedir el llenado del ventrículo izquierdo y finalmente ir reduciendo la contractilidad del ventrículo izquierdo también. Esto es lo más frecuente que ocurre en embolía pulmonar, por ejemplo, en falla respiratoria grave, pero también puede contribuir a disminución de la contractilidad, por ejemplo, en estados inflamatorios como un shock séptico, o en relación a alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo, estados de acidosis grave o alteración electrolítica. También la isquemia podría ser un mecanismo de falla del ventrículo derecho, quizá en estados de hipotensión profunda, pero sabemos que en general el ventrículo derecho tiene mejor tolerancia a la isquemia que el ventrículo izquierdo al tener menor masa muscular. Ahora, directamente en falla respiratoria, en distrés respiratorio, en esta figura se ilustran al menos 6 mecanismos que pueden hacer claudicar el ventrículo derecho. Como vemos, microtrombosis, que puede estar presente en el distrés respiratorio, la hipoxemia, la hipercapnia propio de la insuficiencia respiratoria, edema en relación a la inflamación, a la fuga Ya, capilar, voy a hablar con el neuro. sobredistensión, que puede estar asociada a la ventilación mecánica a presión positiva, pérdida de volumen de tejido aireado en relación al relleno alveolar. Y todos estos fenómenos, que son en general frecuentes en el distrés respiratorio, probablemente también están presentes en los pacientes con COVID-19 grave. Ahora, hemos visto que quizás la prevalencia o la incidencia de cor pulmonar agudo no es tan frecuente como en el distrés respiratorio por otras causas, y ahí quizás hay un balance entre esta pérdida de la vasoconstricción hipóxica que se describe en los pacientes con COVID-19. Así que ese es un tema que está en exploración y que también nuestro grupo lo está revisando. Ahora, cuando se establece una falla derecha, un cor pulmonar agudo, se genera un círculo vicioso. Un círculo vicioso de acá al centro, como se ve el cor pulmonar agudo, que puede significar una disminución del retorno venoso, una restricción del llenado del ventrículo izquierdo. Eso puede significar disminución del volumen sistólico del ventrículo izquierdo, disminución del flujo coronario y por lo tanto más más cor pulmonar agudo. Y ya en forma paralela, el cor pulmonar agudo, al aumentar el volumen del ventrículo derecho, puede aumentar el estrés de la pared y aumentar también la demanda energética y con eso producir isquemia por demanda. Entonces, el gran problema del cor pulmonar agudo es que se puede ir autoperpetuando. Ahora en la evaluación, lo más útil probablemente en la actualidad es la ecocardiografía. En esta guía de la Sociedad Europea de Cardiología se ilustra un resumen de varias formas de evaluar la función ventricular derecha con distintos componentes. Vamos a revisar las más sencillas o las más utilizadas en cuidados intensivos para su evaluación. Hay algunas más avanzadas como Eco 3D o evaluación de strain que requieren un análisis un poquito más profundo y que se escapa para el objetivo de esta presentación. Pero, por ejemplo, lo más básico para la evaluación ecocardiográfica es evaluar el tamaño del ventrículo derecho, donde en general el tamaño, el área del ventrículo derecho debiera ser menos del 60% del ventrículo izquierdo. Acá hay 3 imágenes donde se observa dilatación del ventrículo derecho. En la primera imagen, que es un corte paraesternal en eje largo, se observa una dilatación del derecho. En esta imagen en general, el ventrículo derecho se ve muy pequeño, no se ve de forma completa. En la imagen del medio, que también es una imagen paraesternal, un eje corto, se ve esta forma cilíndrica que yo les describía del ventrículo izquierdo, pero en la pared, en el septum, que contacta con el ventrículo derecho, que se ve dilatado, se ve que la contracción tiende a aplanarse. Y este aplanamiento, que finalmente determina una forma no cilíndrica, sino más bien como una letra D, que se conoce como forma D, también es un signo de falla ventricular derecha. Y en la última imagen,
que es una imagen apical de 4 cámaras, se ve que la relación ventrículo izquierdo-ventrículo derecho es prácticamente 1:1 o quizás más grande incluso el ventrículo derecho. Así que una forma es visualizar el ventrículo derecho, la relación que tiene con el ventrículo izquierdo. Otras cosas que se pueden evaluar son la contractilidad. Acá hay dos fenómenos asociados a alteración de la contractilidad en falla derecha. Uno es este movimiento anómalo del septum que se ve en la imagen de la izquierda, donde este movimiento, como que el septum se devuelve de un lado para otro, no se mueve concéntricamente con las otras paredes del ventrículo izquierdo, se conoce como disquinesia septal o septo paradójico. Y en la otra imagen se ve también una disquinesia más bien de la punta, que se conoce como signo de McConnell, y también se asocia con la sobrecarga de presión del ventrículo derecho. Otra forma de evaluar la contractilidad es a la zona más basal del ventrículo derecho, al anillo tricuspidio, proyectar un modo M para evaluar cuánto es la excursión del anillo tricuspidio, lo que se conoce como TAPSE, cuya excursión normalmente es mayor a 17 milímetros, y cuando hay disfunción sistólica en general tiende a disminuir, como se observa en la figura de al lado. También a la misma zona del anillo tricuspidio se le puede hacer un Doppler tisular, y la onda S que se proyecta, que es la onda positiva en la figura de abajo, también se asocia con función sistólica del ventrículo derecho. Así que como ven hay varias formas de evaluar el ventrículo derecho. Acá hay una imagen de un paciente que estuvo hace algunos meses en nuestra unidad, que cursó con un COVID grave, y que en relación a la insuficiencia respiratoria que desarrolló, como se ve, tuvo dilatación de las cavidades derechas y septo paradójico. Hizo un cor pulmonar agudo en relación a COVID grave. Ahora entonces, para definir desde el punto de vista operativo un cor pulmonar agudo, la forma más sencilla y la que más se ha validado es considerar la dilatación por un área de fin de diástole que sea mayor al 60% del ventrículo derecho en relación al izquierdo, y se considera grave cuando el ventrículo derecho es más grande el área que la del izquierdo. Y una alteración sistólica definida por el septo paradójico o disquinesia septal que ya les mencioné. Ahora vamos a ver los efectos que puede producir la ventilación mecánica en el ventrículo derecho, o la falla respiratoria también. En esta tabla se resumen los estudios que han buscado la incidencia de cor pulmonar agudo en distrés respiratorio. Varios de estos estudios lo ha liderado el doctor Antoine Villard-Baron de Francia, y como se ve en la tabla, la incidencia de cor pulmonar agudo es variable, pero es del orden de 20 a 50% en relación a distrés respiratorio. Así que es una condición frecuente que vale la pena buscar porque puede significar mayor mortalidad o mayor morbilidad, y que se pueden hacer algunas medidas para intervenir. Este es el estudio más grande buscando incidencia de cor pulmonar agudo en distrés respiratorio, que se hizo en 11 UCI de Francia, un total de más de 700 pacientes, y donde se reconoció la incidencia de cor pulmonar agudo como 22%. En este estudio también se buscaron algunas variables que pudieran significar mayor riesgo de cor pulmonar agudo en este grupo de pacientes, y en el análisis multivariado lo que se reconoció como mayor riesgo de falla cardíaca derecha fue la neumonía como causa del distrés respiratorio, la acidosis, la presión de distensión o driving pressure elevada, y la hipoxemia. Como vimos anteriormente, fisiopatológicamente la hipoxemia, la acidosis pueden afectar directamente el ventrículo derecho o por vasoconstricción, y vamos a ver cómo las presiones de vía aérea elevada pueden afectar también al ventrículo derecho. Para ello hay que recordar algunos conceptos de interacción cardiopulmonar, donde a grosso modo hay dos presiones que van aumentando cíclicamente en relación a la presurización por el ventilador mecánico. Estas presiones transpulmonar y la presión pleural van a significar ambas un estrés para el ventrículo derecho en el momento de la inspiración. La presión pleural va a significar, por un lado, disminución de la precarga del ventrículo derecho, y el aumento de la presión transpulmonar
va a significar, por otro lado, aumento de la poscarga del ventrículo derecho, lo que luego va a significar que el volumen expulsivo del ventrículo derecho va a disminuir, le va a entregar menos sangre al ventrículo izquierdo. Y eso, a grosso modo, nos dice que la presión positiva entregada por la ventilación mecánica siempre puede estresar o puede jugarle en contra al ventrículo derecho. Por lo tanto, podría desenmascarar o incluso gatillar una falla derecha en pacientes susceptibles. Así, por ejemplo, hay que recordar que el efecto del PIB en la falla respiratoria es variable. Acá hay dos imágenes, en la imagen superior de dos pacientes con distrés respiratorio, con distintas características, donde se ve que al someterlo a presión de fin de expiración elevada, arriba 5 y abajo 45 centímetros de agua, en la imagen de la izquierda se gana bastante tejido aireado, lo que podríamos conocer como reclutamiento alveolar, pero hay algunas zonas que se vuelven más negras, donde probablemente hay sobredistensión. En cambio, en la figura del lado derecho, donde hay un distrés más focal, podría ser una neumonía, por ejemplo, no se gana mucho reclutamiento alveolar, pero sí se gana mucha sobredistensión. Esta sobredistensión, que podría significar colapso de los capilares perialveolares, puede significar, por ejemplo, aumento de la poscarga del derecho y falla derecha. Y es por eso quizás que los distrés focales, por ejemplo, como neumonía, o con menos potencial de reclutamiento, se podría generar más estrés y más deterioro en la función ventricular derecha. ¿Podría ser esto una variable, por ejemplo, porque los ensayos clínicos de maniobra de reclutamiento o PIP alto han sido deleterios desde el punto de vista hemodinámico e incluso algunos afectando la mortalidad de los pacientes? Acá hay un paciente también con COVID-19 que tuvimos hace un par de meses en la unidad. Quiero mostrarles la tomografía porque eh, es bien increíble cómo esta patología es muy heterogénea en el mismo paciente, no solo entre los pacientes. Si uno ve esta tomografía, hay zonas que están prácticamente aireadas normalmente, hay otras zonas que están prácticamente colapsadas y hay otras zonas que podrían ser susceptibles de reclutamiento. Uno quisiera a lo mejor ventilar estos pulmones con diferentes estrategias en cada corte, pero lamentablemente el ventilador mecánico entrega un promedio solamente. Entonces es muy difícil saber cómo la presión positiva va a afectar estos pulmones y finalmente cómo va a afectar el ventrículo derecho. Así que hay que poner en la balanza, cuando se habla de ventilación mecánica y ventrículo derecho, lo que podemos ganar en relación al reclutamiento y lo que podemos perder en relación a la sobredistensión. Ganar, por ejemplo, con reclutamiento al revertir la vasoconstricción hipóxica, descomprimir el ventrículo derecho, o perder por la sobredistensión que va a entorpecer la poscarga del ventrículo derecho, sobrecargarlo y finalmente bajar el gasto cardíaco, comprometiendo la hemodinámica. Acá hay un ejemplo del doctor Villar Barón también, donde se evaluó cómo cambiaba la ecocardiografía al hacer una maniobra de reclutamiento con un CPAP de 40 centímetros de agua por 30 segundos. Acá se ve como la imagen inicial, similar a lo que vimos en el video de ejemplo, también se aplana el septum interventricular, ahí está la imagen basal, y cuando se hace la pausa con presión expiratoria alta, se aplana este septum, lo que traduce una falla derecha probablemente inducida por la presión alta vía aérea. Así que ojo con las maniobras de reclutamiento, sobre todo cuando hay compromiso hemodinámico o riesgo de falla derecha. En esa misma línea, cabría preguntarse cuál es la presión segura para el ventrículo derecho en el distrés respiratorio. Y sabemos, en relación a asociaciones ya de hace casi 20 años, que presiones meseta o plató elevadas, en general mayores a 30, se asocian a mayor mortalidad en el distrés respiratorio. Acá hubo una evaluación directa de la relación de la presión meseta y cor pulmonar agudo en una evaluación retrospectiva de pacientes con distrés respiratorio. Y como ven, en la medida que fue aumentando la presión plató, fue aumentando la mortalidad, pero también fue aumentando la incidencia de cor pulmonar agudo. Ahora, la otra cosa que es relevante, que si bien fue aumentando la mortalidad de los pacientes que tuvieron cor pulmonar agudo
fue significativamente mayor respecto a los pacientes que no lo hicieron. Así que este también es un dato que probablemente el desarrollo de cor pulmonar agudo asocia mayor morbimortalidad. Otro aspecto que también se mencionó ya es la hipercapnia, que fisiológicamente puede afectar el corazón derecho y también afectar la circulación pulmonar con vasoconstricción. Y es relevante tocarlo porque las estrategias de ventilación protectora hablan de limitar las presiones y los volúmenes corrientes, pero a expensas a veces de hipercapnia permisiva, a veces con acidosis incluso de 7,25, 7,2. En este estudio, donde se evaluó la hipercapnia y desenlace de los pacientes, se hizo un análisis secundario de pacientes en ventilación mecánica y se seleccionaron casi 2.000 pacientes con distrés respiratorio. En el gráfico se observa cómo el desarrollo de hipercapnia grave, en este caso mayores a 70, se fue asociando con mayor mortalidad. Como ven, mortalidades que llegaron a ser 60 versus 49%, asociados también a más disfunción cardiovascular, renal y barotrauma. Así que puede ser que la hipercapnia grave, mediante falla derecha, pueda generar peores desenlaces en los pacientes también. Entonces, cabría preguntarse cómo ventilar a un paciente con falla derecha. Y si sabemos que en general el ventrículo derecho claudica por factores secundarios, primero deberíamos optimizar la oxigenación y para ello optimizarlo con ventilación mecánica, buscar el mejor PIP, que puede ser alto para algunos pacientes, bajo para otros, tratar de bajar la hipercapnia, tratar de evitar la acidosis, para eso ajustar el volumen minuto, eventualmente utilizar humidificación activa y limitar las presiones de distensión, limitar la presión meseta, limitando los volúmenes corrientes, y al medio, bueno, una alternativa que mejora la hipoxemia, que mejora el intercambio gaseoso y que limita las presiones, es la ventilación en prono. Así que se propone que la ventilación en prono podría ser una solución o algo que favorezca al ventrículo derecho en distrés respiratorio. Esto no se ha explorado de forma prospectiva, pero existe esta experiencia retrospectiva de 42 pacientes con distrés respiratorio, donde la mitad que estuvieron en prono y donde la mitad de ellos tuvo cor pulmonar agudo. Acá, nuevamente, similar a lo que dijimos antes, los pacientes, a la medida que fueron haciendo más hipercapnia, progresivamente hubo más desarrollo de cor pulmonar agudo, y lo mismo los pacientes que fueron teniendo presiones mesetas más elevadas, proporcionalmente hicieron más cor pulmonar agudo. Pero lo interesante de este trabajo fue que la revisión de función ventricular derecha antes y después del prono mejoró. Mejoró en términos de gasto cardíaco, mejoró en términos que bajó la frecuencia cardíaca, mejoró en la relación ventrículo derecho-izquierdo, el índice de excentricidad, incluso el reflujo tricuspidio. Así que pareciera ser, al menos con estos datos retrospectivos, que la ventilación mecánica en posición prono favorece el ventrículo derecho. Así que como conclusión, el estudio del ventrículo derecho y la circulación pulmonar ha tenido un interés creciente. Sabemos que el ventrículo izquierdo ahora no puede ser mejor que el ventrículo derecho, así que es relevante mirarlo y detectar su falla a tiempo, porque la disfunción ventricular derecho está presente en un número importante de pacientes críticos y esto se puede asociar a peor pronóstico. Y el cor pulmonar agudo es frecuente en el distrés respiratorio, vimos que en general 20-30%, importante detectarlo porque se puede asociar con mayor morbimortalidad y para esto pueden existir algunas potenciales intervenciones. Primero monitorizarlo, reconocerlo, luego evaluar cómo podemos proteger con ventilación mecánica, eventualmente ventilación en prono, y puse ahí en pregunta fármaco, no hablamos nada de fármaco en la presentación, y la verdad es que considerando que la falla derecha en general es secundaria, eh, es difícil plantear que hay un fármaco que vaya a solucionar esto. Quizás en estados de shock la norepinefrina va a aumentar la presión diastólica, va a mejorar la perfusión con la perfusión miocárdica, quizás en algunos escenarios vamos a requerir inhabilitadores para tratar de aliviar la hipertensión pulmonar,
pero en general son terapias de sostén que hay que ir evaluando con monitorización, ya sea cateterismo o ecocardiografía. Lamentablemente no hay un fármaco específico que mejore el corazón derecho, siempre buscar qué es lo que lo está haciendo claudicar y tratar la causa primaria de la falla. Les agradezco su atención y tendremos tiempo después para algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctor Nicolás Medel, por tu charla, bastante clara y muy enfocada en la fase de fisiopatología, y que nos va a dar publicaciones sobre el factor pronóstico que tendría. Posteriormente vamos a conversar un poco sobre la parte fisiopatológica en relación a las etiologías probables de la injuria miocárdica. Posteriormente, ya para terminar, el rol de las imágenes, principalmente la ecocardiografía, y conversar y discutir sobre algunas recomendaciones, sobre todo de cuándo y a quiénes hacer ecocardiografía. La injuria miocárdica, como ha sido definida recientemente, una entidad asociada a la enfermedad al COVID-19, determinada por la elevación de marcadores de daño miocárdico. En general, el marcador más utilizado y más reportado es la troponina, pero en realidad ustedes pueden encontrar en los estudios mioglobina, hasta marcadores menos específicos como LDH o CK. Me imagino que la troponina ha sido la más reportada porque es un marcador muy conocido, muy utilizado para el diagnóstico de infarto, fácilmente disponible incluso en test rápido. En general, la elevación que se ve de esta troponina es, digamos, discreta, en realidad alrededor de 2 o 3 veces el rango normal. Muy discreta si la comparamos con la elevación que se produce en cuadros de infartos clásicos. Y el problema de esta definición, que parece bastante simple, es que la misma simpleza es un arma de doble filo, porque en realidad en la mayoría de los estudios no sabemos o sea, ocupan varios momentos temporalidad en que se toma el examen. No es lo mismo tomarla al ingreso que tomarla durante la evolución, o tomarlo en una fase más tardía en que el paciente está grave en la UCI. El hecho de que se ocupen distintos ensayos con valores normales diferentes que hacen más difícil la comparación. Incluso hay muchos estudios que utilizan troponina I, otros que utilizan troponina ET con distintos valores de corte. Y eso principalmente a la hora de interpretar los datos lo dificulta un poco. En relación a la incidencia, si lo vemos desde el punto de vista global de los pacientes que hacen la enfermedad, es un porcentaje bastante pequeño. Alrededor de un 20-25% de los pacientes que están hospitalizados lo pueden desarrollar. Pero en general es difícil dar un valor más creíble hasta ahora, porque en el fondo depende del grupo de pacientes que tomamos, porque en realidad este cuadro se presenta más frecuentemente en pacientes que tienen enfermedad previa, y también se presenta más frecuente en pacientes que están más graves que los que están menos graves. No se asusten con este cuadro, solamente para mostrarles. En general, lo que tenemos es una serie de estudios y de reportes, sobre todo chinos, y es para mostrarles esta variabilidad de la incidencia de la injuria miocárdica, que si vamos a este estudio, por ejemplo, de Han, que es un reporte de 273 pacientes en Wuhan, analizaron 198 que los clasificaron como enfermedad leve clasificada como aquellos pacientes que estaban hospitalizados pero que no requerían apoyo con oxígeno y que podían tener alteraciones en las imágenes. Y si nos referimos a este grupo pequeño de pacientes con enfermedad leve, la incidencia es bastante baja de injuria miocárdica, alrededor de 5%. Por el contrario, si nos vamos al otro extremo de la figura, en el estudio reportado por Chen, que son 799 pacientes,
en esta barra analizamos solo los pacientes que murieron, y si analizamos solo los pacientes que murieron, la incidencia llegaría al 72%. Entonces, analizamos estos grupos del medio, que son estudios que vamos a conversar más adelante, que es el estudio de Wu, y que en general esta incidencia en relación a todos los pacientes que estuvieron hospitalizados en ese momento es alrededor del 20 y 28% en cada estudio. ¿Aló? Sí. Por lo tanto, es difícil darle un valor exacto de la incidencia. Cuando vamos a hablar sobre la injuria miocárdica como factor pronóstico, acá vamos a ver el estudio de Chi, son 416 pacientes hospitalizados en la ciudad de Wuhan. Ellos, en el total de pacientes hospitalizados, describen un 20% de pacientes que desarrollaron injuria miocárdica, o sea, que tenían troponina elevada, y la mortalidad de los pacientes con injuria miocárdica fue 51% versus 4,5%, o sea, estamos hablando de una mortalidad de casi 10 veces con la presencia de injuria miocárdica. Y esta mortalidad vemos en la tabla, que usaron troponina ahí, y esta mortalidad iba en ascenso de acuerdo a los distintos valores de troponina. Mientras más elevado los valores de troponina, mayor mortalidad, que incluso cuando era mayor de 78 miligramos por ml llegaba a una mortalidad del 90%. Dice que el valor de corte para ellos, para su test que utilizaban, era hasta 0,04. O sea, la primera barra y la segunda barra, con mortalidad segunda barra de 12%, todavía se encontraba dentro de valores normales. Compárenla con la mortalidad del 90% en los pacientes que tenían elevada la troponina mayor de 0,78. Este otro estudio, el estudio de Wu, que también estábamos hablando hace un momento, lo que hicieron ellos fue dividir los pacientes según si es que tenían además enfermedad cardiovascular previa. Entonces hicieron 4 grupos, pacientes con enfermedad cardiovascular previa, más troponina elevada, pacientes sin la línea gris de abajo. Anteriormente, la línea azul, el gráfico azul, pacientes con patología cardiovascular previa, más troponina normal. Después vemos la línea siguiente, la curva siguiente, pacientes con cardiopatía, sin cardiopatía, perdón, más troponina elevada. Y la última, como ya mortalidad, son los pacientes que tenían cardiopatía coronaria previa en este Disculpa, grupo. Pablo. ¿Sí? Perdón que te interrumpa. El audio, creo que te estás apoyando encima del micro. Es intermitente. Puede ser. Ya. Sí, con el... Ya, ok, gracias. Adelante, gracias. Entonces, podemos ver que la mortalidad entre los pacientes sin cardiopatía y sin injuria miocárdica previa es alrededor de un 8%, comparado con la mortalidad de aquellos pacientes con cardiopatía coronaria, o sea, con cardiopatía previa y injuria miocárdica, sube a un 70%, o sea, estamos hablando de 10 veces más mortalidad. Y esta imagen toma datos de los dos estudios, principalmente el de Wu y el de Chi, y nos muestra las barras azules son los pacientes que tienen injuria miocárdica y las barras rojas son los pacientes que no tienen injuria miocárdica, y podemos ver que incluso en pacientes con injuria miocárdica, en el desarrollo o la asociación de distrés, tiene 58% versus 12%, en desarrollo de distrés 60% versus 15%, en necesidad de ventilación mecánica 6 veces más
6 veces más, y como lo veíamos recién, en mortalidad, incluso en el estudio de Chi, hasta 10 veces más riesgo de mortalidad. También en el estudio de Wu lo que vieron es que había una mayor incidencia de taquicardia o de arritmias malignas, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. Entonces hasta acá pareciera que si bien no sabemos si es una asociación o causalidad, pero pareciera que hay una asociación pronóstica más o menos importante. Pero hasta ahora no sabemos qué es esto de la injuria miocárdica. Y al final, como está definida hasta ahora en los estudios, es una situación, una entidad que puede estar dada por muchos factores, factores de injuria, o factores de lesión directa miocárdica, o factores indirectos, como por ejemplo, factores directos, miocardiopatía de estrés, nos va a producir una elevación de troponina. Muchos han hablado de la tormenta citoquínica asociada a la infección por COVID. Nos va a producir, sabemos que una sobreproducción o una hiperactivación de citoquina, al igual que en pacientes con shock séptico, nos va a producir depresión miocárdica y nos va a producir injuria miocárdica. También hay cuadros descritos de miocarditis viral. También tenemos que pensar que estos pacientes en general están con un distrés grave y van a hacer hipoxemia severa, hipotensión y shock, por lo tanto va a haber menos aporte hacia esa musculatura cardíaca, lo que también puede producir injuria miocárdica. Sabemos también que cardiopatía previa, en el fondo, puede producir elevación de troponina. Piensa en un paciente con insuficiencia cardíaca que cursa con un cuadro respiratorio, un cuadro viral o un cuadro bacteriano, va a producir una descompensación de su insuficiencia cardíaca. También nos podemos encontrar con elevación de troponina. Y finalmente, lesiones que se han descrito en relación al COVID como injuria microvascular y trombótica, pero principalmente de la microvasculatura. Entonces podemos agruparlos en injuria miocárdica primaria o directa, que en el fondo vamos a tocar algunos temas de estos mostrados en la diapositiva. Injuria directa causada por el virus SARS-CoV-2, miocarditis, miocardiopatía de estrés, también la injuria secundaria, que es lo que hablábamos hace un momento, en relación a la tormenta citoquínica, a lo que habló también recién el doctor Medel, que los pacientes con cuerpo pulmonar agudo y TEP también van a hacer un alza de troponina. Bueno, algo de la fisiopatología del virus es, en esta imagen podemos ver el esquema del virus, que para poder entrar a la célula necesita unirse a dos proteínas, principalmente dos proteínas de membrana. Una es la angiotensina, la enzima convertidora de la angiotensina 2, que es la principal, pero además, que es esta, la AC2, pero además necesita unirse a una proteasa también de membrana, y después de esta interacción el virus puede entrar e infectar a la célula. ¿Qué sabemos también? Sabemos que esta proteína, esta enzima de membrana que les hablé recientemente, la AC2, en realidad es una enzima que participa en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y su función es convertir la angiotensina 2 y la angiotensina 1 en angiotensina. Se sabe de manera experimental, o por información experimental, que cuando se produce esta infección y entrada del virus a la célula, se produce un down regulation a nivel de la expresión de la enzima AC2. Por lo tanto, se inhibe la función de la AC2, que sabemos que es una función protectora. La angiotensina 2 es una hormona vasoconstrictora, proinflamatoria, protrombótica, versus la angiotensina 1,
que es una hormona protectora, que es vasodilatadora, antiinflamatoria. Por lo tanto, al producirse el downregulation, se inhibe la vía protectora, entre comillas, hacia la angiotensina, hacia la producción de la angiotensina, y se potencia la vía dañina de alguna forma o deleteria hacia la producción de angiotensina 2. Esto podría producir entonces, por lo tanto, ver efectos proinflamatorios a nivel endotelial, sobre todo, producción de citoquinas y efectos protrombóticos. Y en esta misma imagen, los pasos 1 y 2 que los discutimos recién en las imágenes previas, y finalmente entonces tenemos que otra de las vías de daño directo que produce la enfermedad por coronavirus es tanto a nivel endotelial, producir fibrinolisis, estimular la producción de trombina y por lo tanto la producción de trombo en la microvasculatura, y finalmente deterioro e inflamación a nivel cardiovascular. En relación a la miocarditis como tal, como conocemos, producido por otros virus, en realidad en relación al virus COVID hay muy poca información. Hasta ahora solo reporte de casos. Por ejemplo, les muestro uno acá, que créanme que ese es tejido miocárdico, y estos son imágenes a la microscopía electrónica, que son imágenes compatibles con la presencia del virus. No estaba en el tejido miocárdico en sí, sino que en macrófagos dentro del tejido miocárdico. Esto fue un reporte italiano, que ingresó con una enfermedad severa por COVID, que rápidamente progresó a distrés severo, requiriendo ventilación mecánica. Posteriormente evolucionó rápidamente en shock, con una ecocardiografía que mostraba una fracción de eyección que rápidamente cayó alrededor de 25%, con una coronariografía normal. Así que finalmente el paciente terminó en circulación extracorpórea, conectado a ECMO, por 5 días, y durante ese episodio se le hizo una biopsia endocárdica, que son los resultados que son los que les muestro, y que en realidad es el primer reporte de casos que muestra la presencia de material viral en el tejido miocárdico. Pero esta presentación de una miocarditis, como habitualmente las conocemos, es muy infrecuente asociada al COVID. Otro que se ha descrito es también la presencia de miocardiopatía de estrés, el síndrome de Takotsubo, también conocido, que se ha presentado reporte de casos, también muy poco frecuente. Esto en general está planteado que se produce por una estimulación excesiva de la vía adrenérgica, en el contexto de estrés tanto físico, en el sentido de esta infección, o psicológico también por el tema de la pandemia. En realidad esta era una mujer de 69 años, un reporte hecho por un grupo de Suiza, que consultó con síntomas respiratorios, que posteriormente se evolucionó con dolor de tórax, con signos a electrocardiograma difuso, con supranivel difuso, que terminó en una coronariografía que nos mostraba una obstrucción importante coronaria, y la misma coronariografía se hizo una ventriculografía que muestra esta forma clásica del Takotsubo, con una dilatación de la punta del ventrículo, de la zona apical del ventrículo izquierdo, y con una zona basal, que esta zona acá, que está hiperdinámica y concordada en el fondo con la descripción clásica de Takotsubo.
Pero también, al igual que la miocarditis que vimos recién, esto es algo poco frecuente por ahora en reporte de casos y que no es la presentación habitual de lo que hablamos como, o de lo descrito como injuria miocárdica. Y por otro lado tenemos mecanismos de injuria cardíaca indirecta, en que, sin entrar mucho en detalle, vemos que ¿Aló? Sin entrar mucho en detalle, vemos que se produce una estimulación de citoquina en forma descontrolada, interleuquina 6, TNF-alfa. Sabemos que estos interleuquinas participan en el desarrollo de falla orgánica múltiple, lo sabemos de la sepsis desde hace años, y a través de los mismos mecanismos se plantea que puedan producir una disfunción miocárdica. Entonces, ya hemos hablado harto de la parte fisiopatológica, teórica en realidad, pero ¿cómo nos afecta esto en la función y en la estructura cardíaca? Para esto, las imágenes nos ayudan en el fondo. La ecocardiografía es una de las herramientas principales utilizadas en la cama del enfermo para hacer al lado de la cama del enfermo para hacer un monitoreo funcional. Entonces quiero mostrarles qué sabemos hasta ahora de esta injuria miocárdica con los estudios que se ha utilizado ecocardiografía. Este yo diría que el estudio más importante que existe hasta ahora es un estudio publicado en Circulation por un grupo de Israel. Son 100 pacientes hospitalizados, el 20% presentó injuria miocárdica, o sea, elevó troponina. Si vemos la figura, casi un 30% de los pacientes tenía eco normal, un 40% tenía dilatación del ventrículo derecho y solo un 10% tenía disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Podemos ver, como nos contó hace un rato el doctor Medel, que en realidad la presencia de cuerpo pulmonar agudo o dilatación del ventrículo derecho en este grupo de pacientes es importante, alrededor del 40%, similar a lo descrito en el DIS-3. Lo que sí es muy poco frecuente es la presencia de disfunción del ventrículo izquierdo. Lo otro que mostró este estudio es que la presencia de troponina o la presencia de injuria miocárdica no se asoció a disfunción del ventrículo izquierdo, pero sí en este caso se asoció a dilatación del ventrículo derecho. O sea que midiendo troponina probablemente, según este estudio, podríamos acercarnos al grupo de pacientes que tienen dilatación del ventrículo derecho. Este otro estudio de un grupo alemán, son 123 hospitalizados, mostró, fíjense en el gráfico, que las barras azul son los sobrevivientes y las barras rojas son los no sobrevivientes. Los niveles de troponina fueron significativamente más altos en el grupo de no sobrevivientes. Por lo tanto, se asoció a mortalidad, que es lo que sabíamos y conversamos hace un rato. Y en este caso se correlacionó, las conclusiones del estudio es que se correlaciona con disfunción del ventrículo izquierdo y disfunción del ventrículo derecho, pero si vamos bien a la información, en realidad es una correlación bastante discreta, un R03 y un R04, en realidad una asociación bastante discreta. Parece un poco difícil poder predecir algunas de estas dos disfunciones solo con la medición de troponina. Y lo otro que mostró el estudio también es que si vemos las figuras de abajo,
Los pacientes no sobrevivientes tuvieron, con esta parte roja de la barra, tuvieron un deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo, fue mayor en los no sobrevivientes, y también la disfunción del ventrículo izquierdo también fue mayor en los no sobrevivientes. O sea, ambas disfunciones están asociadas a mortalidad. Entonces, después de revisar esto, hay información porque al final es qué grupo de pacientes nosotros nos vamos a ayudar con la ecocardiografía. Hay harta, por supuesto, todos los grupos de imágenes. Estas son las que han dado recomendaciones, estas son las recomendaciones europeas, pero son muy similares a las recomendaciones americanas, que en el fondo por el riesgo de contagio en la pandemia, ellos sugieren que en los pacientes COVID o sospecha de COVID no realizar ecocardiografía en forma rutinaria. Sí están de acuerdo que hay un grupo de pacientes que probablemente se van a beneficiar de imágenes, o en este caso de ecocardiografía. Recomiendan una ecocardiografía funcional, una ecocardiografía de paciente crítico, más que una ecocardio formal, que toma mucho más tiempo y que aumenta el riesgo de contaminación. ¿Les parece que la ecocardiografía transesofágica aumenta mucho el riesgo de contagio, por lo tanto sugieren no realizarla? Y también sugieren que elevación de troponinas podría sugerir una disfunción miocárdica y podría ser un gatillante de realizar alguna imagen. Después de dicho esto, ¿qué es lo que yo creo que podemos recomendar? Es qué paciente estudiar con ecocardiografía. Me parece que todos los pacientes con enfermedad COVID no se justifica para nada. Todos los pacientes que tengan elevación de troponina, tampoco me parece que, sobre todo en pandemia, en que los recursos son limitados, tampoco me parece que sea una opción, pero sí en pacientes vamos a hacer ecocardiografía en pacientes con enfermedad grave, aquellos pacientes que están en ventilación mecánica, que tienen un distrés severo. Sobre todo, como lo contó el doctor Medel hace un rato, estos pacientes tienen riesgo con o sin COVID de hacer falla derecha, y se pueden tomar medidas en que pueden disminuir el riesgo de desarrollarlo, o se pueden tomar medidas que permitan controlar la falla derecha. Sin lugar a duda, también en pacientes en shock, como lo hemos hecho siempre, en pacientes con sepsis o infecciones bacterianas en el fondo, todo paciente en shock con hipoperfusión tiene indicación de realizar una ecocardiografía para descartar disfunción del ventrículo izquierdo, si bien vimos que es poco frecuente, disfunción o dilatación del ventrículo derecho. Y la duda es que en los pacientes con enfermedad moderada, pero parece razonable que si un paciente se deteriora y empieza a requerir soporte con ventilación invasiva o con naricera de alto flujo, parece razonable hacer una ecocardiografía y ver si es que se ha asociado a algún deterioro de función sistólica al cuadro. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, doctor Pablo Mercado, por tu presentación. Fue intensivistas de todo Chile, que somos alrededor de 30 médicos que realizamos ecocardiografía. Así que ahora les voy a mostrar algunos datos preliminares que tenemos en cuanto al estudio EcoCovid, donde se evalúa la función sistólica del ventrículo izquierdo, la presencia de cor pulmonare y tromboembolismo pulmonar en pacientes COVID graves en ventilación mecánica. Para eso nosotros realizamos un screening, fue una de pacientes de ventilación mecánica,
recién intubados, y el criterio de ingreso era que estén no más de 12 horas de ventilación mecánica. Luego del seteo final de la ventilación mecánica, bueno, se podía realizar una ecocardiografía. Todos los pacientes estaban sedados en SAS-1 y adaptados al ventilador mecánico, ¿sí? Y fue una serie de pacientes consecutivos en los primeros 2 meses de la pandemia acá. Se desarrolló en 4 hospitales, en la Pontificia Católica de Chile, en el Hospital Clínico de Chile, en el Hospital Barros Luco y en la Clínica Alemana. Entonces, nosotros sistemáticamente incluimos a 100 pacientes. La edad media era de 57 años, más o menos 11 años. El 71% eran masculinos, y el APAT ingreso más o menos 5, y el SOFE de ingreso también, de 6 más o menos 2. Los días de síntomas antes de la hospitalización fue alrededor de 7, con un rango intercuartilo de 5 a 7. El tiempo que demoró de ingresar el paciente desde el ingreso al hospital a la cuidados críticos fue de un día. El tiempo que se mantuvieron en ventilación mecánica fue de 13 días, con un intervalo, un rango intercuartilo entre 8 días hasta 18 días en ventilación mecánica. El tiempo de estadía en terapia intensiva fue de 17 días, con un rango intercuartilo de 12 a 21 días. ¿Sí? La mortalidad global en los primeros 100 pacientes fue del 18% en ventilación mecánica. Estas son las variables hemodinámicas del ingreso, en el cual el 80% tenía algún grado de requerimiento de vasopresores, pero a dosis bajas, 0,04 gamas kilominuto. El gradiente de PCO2 y la saturación venosa central estaban dentro de los rangos normales. No había mayores signos de hipoperfusión tisular. Si se dan cuenta, la ventilación mecánica estaba con volumen tidal protector de 6 mililitros kilo, que osciló entre 5,4 a 6,5. La presión plató estaba en 22, que osciló entre 20 y 25 centímetros de agua. El PIP fue de 10, entre 10 y 13, y el dry pressure en la gran mayoría, en todos los pacientes, era protector, ¿sí? De 11, que osciló entre 10 y 13. La compliance al ingreso era relativamente conservada, entre 35, que osciló entre 27 hasta 42. Y la PAFI es alrededor de 160 de PAFI. Además, se midieron algunos biomarcadores, como el ProBNP, que estaba ligeramente aumentado. La troponina estaba dentro del rango normal, excepto en el rango intercuartilo superior. La ferritina estaba francamente aumentada como marcador de inflamación. Asimismo, el LDH y el hímeno D también. Estaba 3 veces sobre su valor normal. Los leucocitos también en el rango intercuartilo superior estaban casi en 14.000. Y la PCR, como fase reactante de fase aguda, estaba bastante elevada, alrededor de 21 hasta 33. Este es el setting inicial de nuestra población. Y el 33% de los pacientes, en el momento de terminar de ajustar el ventilador, ya se encontraron en posición prono, así que fue relativamente se pudo realizar la ecocardiografía en posición prono mediante esta técnica que lo describió Diego Ugalde junto con Nicolás Medel, que forma parte del grupo de investigación. Nosotros realizamos una evaluación cualitativa de la función sistólica del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. Ahí pueden ver una ventana apical de 4 cámaras donde ven el ventrículo izquierdo, aquí, con la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Algo que llama la atención es que siempre la punta es dependiente del ventrículo izquierdo, y el ventrículo derecho, la punta es más triangular, ¿sí? Parece más una arista, y el ventrículo derecho es un triángulo.
de alguna manera la evaluación cualitativa nosotros nos fijamos, como ya mencionó Nicolás Medel, en la excursión del anillo tricuspidio. ¿Cuánto se mueve este anillo? Y de alguna manera es un surrogante de la contractilidad del ventrículo derecho. Y la contractilidad del ventrículo izquierdo lo evaluamos mirando las paredes del ventrículo izquierdo, tanto la pared lateral como la pared septal como el ápice, cómo se acercan todas hacia el medio, ¿sí? Y de alguna manera nosotros podemos frizar la imagen y poder calcular el área del fin de diástole como el área del fin de sístole, y la diferencia de las mismas dividido el basal, que sería el área de fin de diástole, nos puede dar la fracción de eyección, ¿sí? Se puede hacer por diferentes métodos, tanto como por área o por volumen, con una ventana de 4 cámaras. Del mismo modo, como les comentaba, y también habló Nicolás, podemos objetivar la contractilidad del ventrículo derecho con la expulsión del anillo tricuspidio. Mientras que se expulsa más, la función sistólica está conservada. Si el valor del punto de corte tiene que ser mayor a 17 milímetros. Una manera de darnos cuenta de esto es colocar un modo M, que significa que va a seguir en todo el trayecto de esta línea, va a seguir en todo el trayecto esta línea en función del tiempo, y cada inflexión va a determinarse por el movimiento del corazón. En este caso tenemos una excursión del anillo tricuspidio de 3.4 centímetros o 34 milímetros, que es normal. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos? Evaluamos tanto la función sistólica definida por hiperquinesia, normoquinesia y hipoquinesia, ¿sí? Hiperquinesia se define con una fracción de eyección mayor al 30%, y este es un ejemplo clásico donde vemos que todas las paredes, tanto septal como lateral como apical, se van hacia el centro, y la diferencia de áreas o de volumen de fin de diástole y de fin de sístole va a ser mayor al 60%. ¿Y qué porcentaje de los pacientes COVID tuvieron este patrón? La gran mayoría, 62%. Asimismo, normoquinesia se define como una fracción de eyección que oscila entre 50 y 60. ¿Y qué porcentaje tuvimos? 26%. Entonces, la gran mayoría tiene la función contráctil conservada, y solamente un 12% tenía una fracción de eyección menor al 50%. No obstante, es difícil saber si esto es una patología previa o una patología relacionada con la presencia del virus. Asimismo, la presencia de corpus pulmonare, como explicó Nicolás, está en función del área de fin de diástole del ventrículo derecho, que no tiene que ser más que el 60% del ventrículo izquierdo. Entonces, se puede calcular de esta manera, objetivando el área de fin de diástole y comparándola con el área de fin de diástole del ventrículo izquierdo. De esta manera gráfica podemos ver que el área evidentemente es menor al 60% o menor a 0.6. ¿Sí? ¿Y cuántos pacientes se presentaron así? El 62% también de los pacientes vinieron sin presencia de corpus pulmonare, con una función sistólica y un área conservada del ventrículo derecho. Sin embargo, algunos pacientes, como se nota en este video, el área del ventrículo derecho está aumentada, ¿sí? Y la relación entre ambas áreas a fin de diástole oscila entre 0,6 y 0,1. Y ya tiene el diagnóstico de corpus pulmonar. Y el 35% de los pacientes que estaban en ventilación mecánica dentro de las primeras 12 horas de ventilación mecánica ya tenía algún grado de presencia de corpus pulmonar. Del mismo modo, cuando las presiones de llenado aumentan en el lado derecho o hay aumento de la poscarga del ventrículo derecho, ya sea por efecto de la ventilación mecánica o por restricción del flujo o aumento de las resistencias a nivel pulmonar, va a aumentar, se va a dilatar inicialmente el ventrículo derecho,
pero también va a aumentar las presiones del ventrículo derecho progresivamente. Y como les mostró Nicolás, va a haber un desplazamiento anómalo del septum, que es lo que llamamos septum paradojal. Y asimismo, capaz comienza a disfuncionar el ventrículo derecho y la excursión del anillo tricuspidio va a disminuir. Y cuando esto se ve aún más severo, hay una dilatación progresiva mayor del ventrículo derecho y que literalmente ya va colapsando al ventrículo izquierdo de tal manera que el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo va a disminuir por colapso en ese momento del ventrículo izquierdo por el septum interventricular. Asimismo, la función del ventrículo derecho se va a deprimir tanto, y como se nota aquí, el anillo tricuspidio ya va a deteriorarse y el paciente va a comenzar a desarrollar shock. Y esta es la relación esquemática, donde la relación entre el área de fin de diástole del ventrículo derecho y del izquierdo es mayor a 1. ¿Sí? ¿Y qué porcentaje de pacientes se presentan así al ingreso? Solamente el 3%. Y en este estadio tiene que ver no tanto con cor pulmonares mediado por ventilación mecánica, sino por presencia de un tromboembolismo pulmonar. Y obviamente la funcionalidad está francamente disminuida, donde pueden ver un TAPSE, una excursión del anillo tricuspidio de 9,6 milímetros, y recordando que mayor a 17 es lo normal. Y menor a 10 milímetros es una excursión severa que evidentemente este paciente está en shock. Otra manera de objetivar cuánto de compromiso tiene, como mostró Nicolás, y esto lo pasaré rápido, es cómo se va dilatando el ventrículo derecho y va colapsando las cavidades del ventrículo izquierdo. Y esta es una forma esquemática un video donde podemos mostrar este evento. Y el ventrículo izquierdo toma la forma de D, por un colapso de la cavidad mediada por aumento del volumen y de la presión del ventrículo derecho. Y consecuentemente hay una regurgitación y hay un aumento de las presiones retrógradas que va a conllevar de alguna manera a la dilatación de la vena cava inferior y una rémora sanguínea. Ahora, ¿qué pasó en esto? Porque no todos los pacientes que tenían cor pulmonare, que vimos que son bastantes, tuvimos un porcentaje de 38% de los pacientes llegaron a tener cor pulmonare, no todos de ellos tenían tromboembolismo pulmonar. Entonces fuimos a ver qué pasó con la ventilación mecánica. Y si se dan cuenta, la ventilación mecánica en ambos grupos de pacientes era protectora. Tenían un volumen tidal por mililitro por kilo de 6 y 6,1. No había diferencia significativa. Y el drive pressure entre ambos grupos estaba entre 12 y 11, si tampoco había diferencia significativa. Asimismo, la compliance, no había diferencia significativa. Entonces, en este caso, en este setting de pacientes, en nuestra serie, bueno, la ventilación mecánica evidentemente no tuvo ningún efecto de aumento de postcarga que sea responsable de la presencia de cor pulmonar. ¿Y qué pasó con el gasto cardíaco en estos pacientes? El gasto cardíaco no se modificó, eran el mismo gasto cardíaco, pero sí el volumen sistólico, expresado de alguna manera por el BTI, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, que va a representar, va a ser un surrogante del volumen sistólico. Hay diferencia significativa entre 18 y 23, y asimismo también un subrogante de presiones de llenado del ventrículo izquierdo va a estar un poco más baja en aquellos pacientes que presentaron cor pulmonar agudo. Probablemente esto esté relacionado a disminución de retorno venoso de las cavidades izquierdas y de alguna manera por disminución de la función del ventrículo derecho, menor retorno de retorno venoso, y así podría explicar también la disminución del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Y como les comenté previamente, estos pacientes que tenían cor pulmonar agudo tenían
tenían un diámetro de la vena cava inferior mayor, de alguna manera dando evidencia de aumento de las presiones de llenado y llegando a distender significativamente más la vena cava inferior. Además, ¿por qué no se encontró diferencia en el gasto cardíaco? Porque, como saben, el gasto cardíaco es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, y en este caso los pacientes que tuvieron cor pulmonar tenían menos volumen sistólico, pero estaban más taquicárdicos. Entonces el gasto cardíaco no se modificó. No obstante, hay una ligera aumento de lactato de manera clínica. Está todavía sobre el valor normal, pero el rango intercuartil superior está francamente aumentado, pero hay una significancia estadística en cuanto a los pacientes con cor pulmonar tienen mayor hiperlactacidemia. Asimismo, tiene estadísticamente mayor PCO2 de 46. Y la troponina también está aumentada, o hay una tendencia. El punto de corte es mayor a 16 y estaban alrededor de 26, entre 8 y 55. Esto probablemente puede estar mediado por la patología, pero es algo que tenemos que estudiarlo aún con mayor profundidad. ¿Qué pasó con el tromboembolismo pulmonar? ¿Sí? Encontramos en el transcurso de la internación 16 pacientes, el 16% de los pacientes desarrollaron tromboembolismo pulmonar. El SOFA de estos pacientes al ingreso fue mayor, de 8 versus 6. El 60% de los pacientes con tromboembolismo tuvieron cor pulmonar, tuvieron aumento del tamaño del ventrículo derecho, con una relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo mayor a 0,6. No obstante, el 76% de los otros pacientes que tuvieron aumento del ventrículo derecho no presentaban tromboembolismo pulmonar. Por en cuanto, entonces, el aumento del tamaño del ventrículo derecho tiene una sensibilidad del 60% y una especificidad del 66%. No obstante, cuando el ventrículo derecho está conservado, tiene un buen valor predictivo negativo de 83%. ¿Y qué era lo característico de estos pacientes que llegaron a tener tromboembolismo pulmonar? No todos estaban en un shock franco, así que el diagnóstico, muchos de estos pacientes tenían tromboembolismo o un estado coagulante, pero no tenían un tromboembolismo de las ramas principales, sino segmentarios o subsegmentarios. No obstante, la función del ventrículo derecho, evaluada por el TAPSE, que es la expulsión del anillo tricuspidio, estaba significativamente menor. Pero en el rango intercuartilo inferior estaba aún muy cercano a la normalidad. Obviamente, el ventrículo radio entre el derecho y el ventrículo izquierdo estaba aumentado en los pacientes con tromboembolismo pulmonar y requería más vasopresores. Repito, no son pacientes que entraron por shock, sino se los ventiló neumonía por COVID. No obstante, había una diferencia que llegaron en el rango intercuartilo superior hasta 0,15 gamas en kilominuto de noradrenalina. Y hay parámetros de perfusión, tanto como el del CO2 estaban aumentados, con un soporte mayor a menor a 6. Casi todos los pacientes que llegaron con tromboembolismo, aunque no estén en un shock franco, ya tenían algún grado de hipoperfusión. Asimismo, la saturación venosa central era menor. ¿Y qué pasó con el dímero D? Los pacientes que tuvieron tromboembolismo, el dímero D al ingreso tiene una tendencia a que eran diferentes, con un dímero D de alrededor de 6.500 y con un rango intercuartilo que variaba entre 700 a 36.000. No obstante, los pacientes que no desarrollaron o no tuvieron tromboembolismo de pulmón tenían un dímero por 3 en 1.143, con un rango intercuartilo que oscilaba entre 789 y 2.500. Ahora, se propuso que era recomendable anticoagular con un dímero D mayor a 3.000,
Y como podemos ver, de alguna manera, el rango intercuartilo superior de los pacientes que no presentaban tromboembolismo está por debajo de esa cifra. Así que, de alguna manera, empíricamente, no se recomienda, salvo que existe evidencia de un tromboembolismo, pero en algunas circunstancias donde no tengamos los medios como para hacer el diagnóstico, no me parece descabellado poder, y un paciente de alto riesgo, poder iniciar anticoagulación empírica. Ahora, no obstante, ¿cuál es el área bajo la curva como del dímero D para predecir tromboembolismo pulmonar en este setting, en este grupo de pacientes? Es aceptable, pero no tanto. Tiene un área bajo la curva de 0,71 con un intervalo de confianza de 0,45 hasta 0,92. ¿Qué quiere decir esto? Que la sensibilidad no es tan buena, pero la especificidad sí. Dependiendo de los puntos de corte, como les mencioné, la sensibilidad se mantiene alrededor de 57% y según va aumentando el valor de corte, va aumentando la especificidad. Una especificidad de 80% estaría por encima de 3.500, ¿no? Y una especificidad de 90 por encima de 6.000. Ahora, estos pacientes, además, ¿cómo estaban? Este es la ecocardiografía basal de todos los pacientes, donde tenían buena fracción de eyección, tenían 63, entre 56 y 70, la gran mayoría. La función del ventrículo derecho también era buena, alrededor con un TAPSE de 21. Y lo que llamó la atención, porque estos pacientes tienen edema pulmonar, por definición, tienen una relación E', que es un subrogante de presiones de llenado a fin de diástole del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Una relación E' mayor a 13 o 15 está correlacionada con una presión wedge, una presión de enclavamiento de la arteria pulmonar mayor a 18 milímetros de mercurio. ¿Sí? No obstante, en los pacientes sépticos, el punto de corte para hablar de aumento de las presiones de llenado puede variar entre más de 8, uno puede decir entre 8 y 10, que ya hay algún grado de aumento de las presiones de llenado. ¿Por qué? ¿Por qué? Y edema pulmonar. ¿Por qué? Porque hay de alguna manera aumento de la permeabilidad vascular. Ahora, en base a esto, como estos pacientes tenían líneas B, que son surrogantes de edema pulmonar, pero tenían presiones de llenado bajas con buena función sistólica. Se le colocó a 30 pacientes un catéter de Paico, que de alguna manera puede medir el gasto cardíaco por termodilución, pero también nos da otras variables, como para entender la cantidad de agua extravascular pulmonar que tiene este paciente. Si un valor normal es menor a 10, y estos pacientes, todos prácticamente tenían mayor agua pulmonar extravascular, con mediana de 12.6. Y además, el índice de permeabilidad pulmonar estaba aumentado, que es un patrón característico de esta enfermedad. Como para terminar, algo a tomar en consideración es que este core pulmonare, los datos posteriores se realizaron otros ecos de seguimiento al mismo paciente en diferentes etapas, a los 3 días y después a los 7 días y cuando se fueron de alta. Y como dato preliminar y de alguna manera como algo que debe llamar la atención, es que está en relación a la charla de Nicolás, que esto es reversible. Cuando hay un core pulmonar por aumento de las presiones de llenado o ya sea por un balance positivo o por aumento de la poscarga por la ventilación mecánica o por aumento de las resistencias de alguna manera de la arteria pulmonar, va a dilatar el ventrículo derecho. Como lo muestra en el video de la izquierda, este paciente tenía un PIB de 14 y requería bajo niveles de noradrenalina, pero tenía 0,14 gamas kilóminuto de noradrenalina, y era un poco difícil de evaluar esto, porque normalmente estos pacientes tienen menores niveles de noradrenalina y la falla es monoorgánica,
Y solo con el simple hecho de disminuir el PIB a 6, sin mayor repercusión en verdad en la oxigenación, como pueden ver en el video de la derecha, disminuyó el tamaño del ventrículo derecho. Y después de balance negativo en 24 horas, como pueden ver en el video de la inferior, el área de fin de diástole del ventrículo derecho es mucho menor. Y de alguna manera el core pulmonar y la función del ventrículo derecho también mejoró, y obviamente a pesar del balance negativo, el paciente no requirió vasopresores. Como conclusiones, la mayoría de los pacientes COVID-19 en ventilación mecánica presentan un patrón normodinámico sin signos de hipoperfusión tisular, lo que comentaba Pablo Mercado, que es raro encontrar pacientes en shock cardiogénico. ¿Sí? La función cardíaca, la mayoría de los pacientes son hiperkinéticos, con un volumen intravascular conservado, con presiones de llenado normales, pero sí hay edema pulmonar, y mediado por este leak capilar, como lo pudimos observar con el monitoreo de PAICO. Y la disfunción miocárdica no es un fenómeno prevalente, por lo menos al inicio de la ventilación mecánica. El core pulmonar en pacientes COVID-19 es prevalente. Tenemos una serie que ostenta hasta un 38%, a pesar de que exista ventilación mecánica protectora. ¿Sí? La dilatación del ventrículo derecho tiene baja sensibilidad para diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, excepto si hay compromiso, como les mostré, de la contractilidad con disminución del TAPSE, o si el paciente está en shock. Y los objetivos para mejorar la performance del ventrículo derecho siempre tienen que ser disminuir el estrés pulmonar, como vimos en las charlas pasadas, disminuir el dry pressure, revertir la hipercapnia y mejorar la oxigenación. Y considerar esta posición prone en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, ya que es un factor de riesgo para el desarrollo de core pulmonares, y no solamente proteger el pulmón, sino también el ventrículo derecho. Bueno, muchas gracias por su atención. Esta es una foto del grupo, donde evidentemente se muestra que también se puede realizar ecocardiografía en pacientes en prono. Hola. Hola. Sí, Daniel. Hola, Benjamín. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Primero que nada, te felicito. Felicito al grupo de trabajo tuyo. Me parece una presentación excepcional. Hemos visto algunos trabajos publicados en COVID en diferentes partes del mundo, pero me parece que esta experiencia tuya, de tu grupo, y que nos las hayas presentado es realmente muy valorable. Yo tenía un par de consideraciones y un par de preguntas para hacerte. Primero que nada, no sé si lo dijiste, en la serie que ustedes manejaron, ¿cuántos pacientes estaban con soporte